Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí con ustedes en este día. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo, por la invitación de estar aquí en este tiempo de capilla, compartiendo con ustedes, cantando juntos, alabando a Dios estos cantos de cuán grande es Dios y reconociendo que Cristo es todo para nosotros, porque esto es el centro de nuestras vidas. Yo sé que los que están aquí en el seminario, ustedes no llegaron aquí porque ustedes están buscando la carrera de mayor ganancia financiera, sino que están aquí porque ustedes han sentido un llamado, que ustedes están respondiendo a Dios. Y es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana porque pues en conversaciones con Dr. Luis, él se dio cuenta con nuestro hermano doctor Ricardo también de cosas que están pasando en Kentucky, en Wilmore, en Asbury. Porque en estas semanas, hace una semana, el miércoles pasado, la capilla en la universidad empezó como una capilla cualquiera, de rutina, pero esa capilla aún no ha terminado. Dios se manifestó en una manera especial con un grupo de estudiantes. No fue por un sermón, no fue por un canto especial, sino que fue por un grupo quienes decidieron clamar a Dios después del tiempo de capilla, de quedar conversando, orando, y el grupo que estaba dirigiendo las alabanzas en este día, ellos quedaron cantando también. Y la presencia de Dios descendió de una manera que aún están en este tiempo de oración, de adoración, de búsqueda de Dios. Y en broma, el hermano me dijo que nos trae algo de allá. Pero lo bueno es que yo no tengo que traer algo a ustedes. El Espíritu de Dios está aquí en medio suyo también. Dios está operando o ustedes no estarían aquí en esta mañana. Ustedes no hubieran tomado las decisiones que han tomado para dejar muchas cosas, para seguir trabajando aun cuando uno podría ser pensionado, porque hay un fuego adentro de nosotros, hay un llamado. Y entonces lo que estamos viendo en estos días en Kentucky es algo que se puede ver en cualquier momento, en cualquier parte. Nosotros hemos visto de primera instancia, la primera noche que yo fui, yo vi un sentido de hambre, de sed, de desesperación. Jóvenes diciendo, Dios, no importa lo demás, lo que más quiero, lo que más necesito es tu presencia en mi vida, es tu mover. Y entonces Dios, con esta actitud de quebranto de corazón, empieza a moverse. Y entonces al estar con ellos y viendo cómo ellos estaban adorando a Dios y entrar también en esta adoración, me hizo recordar también mi llamado, mis experiencias. Aunque yo no he tenido una experiencia de una semana completa de un mover de Dios sin parar, yo también puedo ver momentos en mi peregrinaje con Cristo, donde los encuentros con Cristo han sido determinantes en mi vida, que han marcado mi vida de una manera que ya no soy igual. Y entonces yo estoy convencido que ustedes también han tenido momentos, experiencias de esta manera. Pero también hay que reconocer que aun cuando Dios ha operado en nuestras vidas de una manera especial, hay momentos cuando necesitamos recordar lo que Él nos habló en otro momento, recordar las experiencias, abrirnos a una operación del Espíritu nueva, más profunda en nuestras vidas. Y entonces yo espero que esta mañana, al considerar la palabra de Dios, que todos estemos abiertos a lo que Dios tiene para nosotros. Que estamos listos para decir, Dios, como tú quieres. Yo no vengo aquí con mi agenda, yo no vengo aquí con mi plan, yo estoy listo para recibir lo que tienes para mí. Y uno de los pasajes que me ha estado hablando, pues quizás antes, nada más un par de testimonios de la forma en que Dios ha estado operando. El jueves en la noche yo tuve la oportunidad de orar por una muchacha de la universidad que pasó al frente y en este momento orando con ella, ella compartió que ella había estado luchando con depresión y habló de su situación familiar. Y en esta noche
yo pude orar con ella y ver cómo el gozo del Señor empezó a llenar su vida. Y lo que era una tristeza cuando ella pasó al frente se convirtió, pues no literalmente, pero en su corazón, de danza. La sonrisa que llenó su rostro, la alegría que empezó a manifestarse en su vida con su sonrisa, con el gozo que uno podía ver en ella, uno podía decir, esto es de Dios, es algo que Dios está haciendo. Otro, los pastores ahí, tenía un joven que se acercó y le dijo, pastor, me lastimé la espalda, la columna, y él dijo, por favor, ore por sanidad. Pero el pastor se puso a conversar con él y en la conversación el joven empezó a decir, pues yo sé que yo me hizo este daño, porque yo estaba alzando pesos y y yo no me siento bien con mi cuerpo. Y yo me estaba esforzando mucho porque yo quería lucirme mejor, más fuerte. Y como yo no me siento bien, yo sé que yo me esforcé demasiado. Y entonces en esta conversación llegó el momento que el pastor pudo orar no solamente para una sanidad física, sino por una sanidad de sus emociones, de su sentir. El día siguiente el pastor vio a este joven y él dijo, ya no tengo dolor de espalda. Y Dios está transformando mi pensar. Yo me puedo ver a mí mismo de otra manera. Dios operando de la manera, respondiendo a la realidad del contexto del deseo de estos jóvenes. Y entonces, cuando nosotros pasamos a la palabra de Dios, podemos ver cómo el encuentro con Dios es transformador. Y un ejemplo que quiero más que todo compartir con ustedes y hablar un poquito de este ejemplo viene en el llamado de Isaías, en Isaías capítulo 6. Esta mañana solamente voy a leer los primeros 8 versículos. Por favor, no terminen ahí con su lectura propia, porque es muy importante ver lo que sigue con el llamado de Dios. Pero en esta mañana, Isaías capítulo 6, ¿está bien si leo de la versión internacional, la nueva versión internacional? Ok, muy bien. Es el año de la muerte del rey Usías. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenían 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo, y se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Gracias a Dios por su palabra. Cuando empezamos a leer este pasaje, una de las primeras cosas que me llama la atención y a la cual debemos prestar atención es esta primera frase, en el año de la muerte del rey Usías. Aquí al comenzar este pasaje, Isaías nos ubica en su contexto. Está diciendo en el año que murió el rey Usías.
Pues Usías era un rey que había tenido un reinado de paz, de prosperidad, de varios años, y entonces con su muerto viene una incertidumbre, preguntas, ¿qué va a suceder? ¿Qué viene después de este rey? ¿Cómo va a ser el próximo rey? Y entonces en medio de la incertidumbre es cuando Dios va a llegar a Isaías. Yo sé que en las conversaciones de estos días aquí en Colombia, a nivel mundial, estamos viviendo en tiempos inciertos. Hay muchas preguntas. Quizás ustedes están en una iglesia donde están viendo, aún no hemos regresado después de la pandemia. No tenemos la asistencia que teníamos antes. Parece que la gente está tan cómodos en su casa, no llegando al templo, y no hay esa sed, hambre de Dios. O quizás está en una situación donde usted o su familia está enfrentando todavía los problemas en la economía, que hay necesidad. Puede ser que hay otras situaciones que están enfrentando, que están diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues estos son los momentos prestos para un encuentro con Dios, prestos para una búsqueda, para decir, Señor, yo no tengo la solución, yo no puedo arreglar esta situación, pero confío en ti, espero en ti. En este pasaje, Isaías habla de su contexto, pero luego él dice, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso, y él empieza a describir esa presencia de Dios, este encuentro cuando él tiene esta visión de entrar al trono, al salón donde estaba Dios, y viendo ahí a los serafines y ellos mismos adorando a Dios, proclamando, santo, santo, santo eres tú, Dios. Hoy empezamos cantando cuán grande es Él, pero estoy seguro en que en otros momentos han cantado, santo, santo, santo eres tú, Señor. Glorificando a Dios, reconociendo su santidad, reconociendo que Él es trascendente. Pero Dios no es solamente trascendente, poderoso, y hay un Dios como lejos. Él es un Dios inmanente, presente con nosotros. Él está aquí con nosotros en esta mañana. Él está presto para hablar a nuestros corazones, para acercarse a nosotros. Santiago nos dice que acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Esta es la invitación. Y entonces en este momento Isaías estaba viendo la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, reconoció su situación. Reconoció que él era un hombre de labios inmundos, viviendo en un mundo también impuro, inmundo. Y él decía, ay de mí. Llegó el momento en la presencia de Dios de reconocer la necesidad de su situación, de confesar delante de Dios, de reconocer que él necesitaba a Dios. En los días pasados allí en Kentucky, en Wilmore, esto ha sido parte de lo que ha estado sucediendo. Cuando las personas se encuentran con la presencia de Dios, cuando se abren a Él, ellos reconocen las áreas de su vida que quizá aún no se han sometido a Dios. En algunos casos es un pecado de comisión, que están haciendo algo que no deben de hacer y llegan para poner esto a los pies de Cristo, de confesar y entregarse y arrepentir. Pero en otros casos las personas están reconociendo que hay algo más en su vida, que no han estado atentos a la voz de Dios, y Él quiere hablar a ellos de algo nuevo, de algo más profundo, de un caminar con Él que no están experimentando en ese momento. Y entonces ellos llegan para poner su vida como su cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ahí en el altar de Dios, como Romanos nos dice. Y entonces Isaías aquí, él está poniendo su vida delante de Dios con su confesión, con su entrega, porque él ya no está
comparándose con aquel que está al par, diciendo, pues yo sé, yo tengo esa cosita, pero él, yo estoy muy bien. Nada de esto, porque ahora está en la presencia de Dios diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Hable a mí, toque mi corazón, transfórmeme. Y eso es lo que Dios empieza a hacer en la vida, o lo que Dios hace. Porque Él manda el serafín con esa brasa ardiente para tocar a Isaías. Y en este momento, cuando llega el serafín y toca los labios de Isaías, dice que Isaías entonces fue perdonado y transformado. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros empezamos a prestar atención, porque Dios está aquí, Dios está listo para operar, para mover, pero nosotros tenemos que prestar atención. Y al estar atento a su voz, a su mover, de someternos a Él, ahí es donde empieza el avivamiento, el despertar. Es cuando cada uno de nosotros, aquí como un cuerpo, llegamos al momento de decir, aquí estoy, Señor, te necesito. Aquí estoy, Señor, yo no puedo. Aquí estoy, Señor, yo no puedo avivar mi iglesia, pero si tú sí lo puedes hacer. Entonces, Señor, te necesito. Pero hay algo muy interesante aquí, porque Isaías estaba hablando de la situación que él estaba enfrentando. El rey Usías ya murió, estaba muerto. Estaba en medio de una situación de incertidumbre como país, como nación. Pero al encontrarse con Dios Santo, Dios Trino, él pudo experimentar primeramente una transformación personal. Pero después de esta transformación personal hay algo muy interesante, porque lo que Isaías ahí dice no es que, y entonces Dios me dijo a mí, sino que él dice, yo oí a Dios diciendo, ¿quién enviaré? ¿Quién irá? No es como Dios dice, ok, Isaías ya está listo, yo quiero llamarte, sino que de repente, al estar listo Isaías, él pudo escuchar el llamar de Dios que ya estaba presente. Dios ya estaba llamando, Dios había estado buscando, Dios había estado abriendo esta puerta, esta oportunidad, porque Dios nos busca a nosotros, Dios habla constantemente, pero a veces no estamos oyendo. Lo que estamos viendo en estos días en Wilmore, por lo menos en parte, es que personas que antes no estaban oyendo la voz de Dios de la misma manera, ahora están más abiertas, más atentas, más sumisas. Y en medio de este proceso, Dios está operando. No es algo perfecto, porque hay personas que llegan por motivos equivocados. Hay algunos que llegan solo para ver, por curiosidad. De repente Dios puede operar en sus vidas también. De repente una persona llega con su agenda. Pero cuando vemos aquí a Isaías, esto no es el encuentro con Dios transformador. Isaías no llegó con agenda. Al entrar a la presencia de Dios, se abrió a una transformación radical. Empezando con su vida y así luego de poder escuchar lo que Dios estaba hablando. Esta mañana aquí en Capilla es un momento para escuchar a Dios. Algunos ya estaban en clases hoy en la mañana, van a clases ahorita. Es otro momento para escuchar a Dios, para recibir palabra de Dios. Mi esposa y yo tuvimos almuerzo con una muchacha la semana pasada que estaba lamentando, yo quise quedar más tiempo en la capilla porque habíamos tenido un tiempo lindo de capilla en el seminario. Estuvimos como 2 horas y mi esposa y yo y esa muchacha todos tuvimos compromisos, entonces habíamos salido, pero conversando con ella de repente, ahí en la mesa del almuerzo, Dios empezó a hablar, tocar, porque todo lugar donde nosotros estamos atentos a la voz de Dios, abiertos a su espíritu, sumisos a Él, son oportunidades para que Él nos hable, para que Él nos toque, que Él haga su trabajo, su operación transformadora en nuestras vidas.
Ustedes están aquí en esta mañana porque han llegado a un seminario o para servir o para estudiar. Eso dice algo acerca de decisiones ya tomadas, pasos ya tomados. Están ya buscando a Dios, pero en esta mañana yo les invito a considerar si Dios quiere hablar algo más. Si a usted le hace falta un encuentro fresco con Dios, de estar atento, quizás por los muchos quehaceres, las preocupaciones, de repente uno está enfocando en los problemas y no en Dios. Pero al volver nuestra mirada de nuevo a Dios, estamos listos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Estamos entonces listos para experimentar todo lo que Él tiene para nosotros en este momento y para el día de hoy. Entonces, yo les invito a abrirse a lo que Dios quiere decirle hoy. Abrirse a lo que Dios quiere hablar a su corazón. Y como Él quisiera abrir caminos nuevos, de preparar sendas nuevas en su vida, de ofrecerle lo que más deseamos, su presencia, que siempre está disponible a nosotros como sus discípulos. Déjenme orar un momento para ustedes. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por este grupo de jóvenes y otros que quizás no somos tan jóvenes, pero aquí estamos, Señor, dándote gracias por todo lo que tú hiciste y todo lo que tú haces. Estamos reconociendo tu amor tan grande que nos alcanzó para que nosotros no éramos ahora lo que éramos antes. Nosotros somos nuevas criaturas en ti, Señor. Pero también, Señor, reconocemos que a veces en medio de los quehaceres diarios, de las preocupaciones que llenan a nuestras vidas, de repente nosotros permitimos que nuestra mirada ya no está en ti, sino que está en las situaciones. O quizás en alguna agenda nuestra. Y Señor, aquí en esta mañana queremos volver a fijar nuestra mirada en ti. Y queremos abrirnos, Señor, a lo que tú quieres hacer. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en medio de nosotros, Señor. Te necesitamos. Gracias. Que tú siempre estás listo para acercarse a nosotros cuando nosotros nos abrimos a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.